Una de las cosas que me preocupa mucho en este tiempo es ver cómo las cosas del Espíritu se están relegando. No nos permiten arrodillarnos a orar. Casi no nos permiten congregarnos. Y parece ser que a algunos creyentes como que les gustan estas nuevas formas. De que uno no pueda ir al culto a arrodillarse por el protocolo. Y uno lo cumple, ¿verdad? Pero una cosa es que no nos pueden quitar los principios espirituales. Y de eso quiero como aludir directamente. Porque si hay algo que tiene unida a esta iglesia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se ha ido. No se ha ido. El Espíritu Santo está en este planeta porque aquí está la iglesia. El día que la iglesia sea levantada, el Señor también levanta su Santo Espíritu. Y no se hallará Espíritu Santo en la tierra. Por eso vendrán todos los juicios que vendrán sobre el mundo entero. Porque si hay alguien que detiene la obra del enemigo, dice Tesalonicenses, que al presente hay alguien que lo detiene. ¿Qué cosa? El ministerio de iniquidad. La iglesia es la que detiene toda esa avalancha del mundo. Pero nosotros no podemos perder nuestra esencia. ¿Cuál es la esencia de la iglesia? El Espíritu Santo. Esto no es negociable. Las cosas del Espíritu no se pueden negociar. Amén. Dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Ellos no entienden el por qué nosotros nos congregamos y adoramos a Dios. Ellos no saben por qué nosotros nos reunimos y cantamos y alabamos a Dios. Y algunos critican, mira cómo se exponen allí, mira que en la iglesia es un lugar donde hay posibles contagios. Ese es el nivel espiritual que ellos no comprenden. Los que viven según Dios no viven según los rudimientos ni la accionar del mundo, sino bajo la dimensión del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras y han de discernirse espiritualmente. Pero el cristiano tiene que comprender que todo lo que hacemos es espiritual. Vivimos en la dimensión del Espíritu. Y para comprender las cosas del Espíritu necesitamos ser gente espiritual. No espiritistas. Porque hay muchos que se han vuelto espiritistas. Cazafantasmas. Pon la mano en la radio, que en la radio sale el Espíritu. Pon una mata de sábila detrás de tu casa. Pon de saumerio. Echa creolina. Bueno, ¿y quién dijo que los demonios respetan creolina? Hay gente que cree en cosas que son místicas, que no tienen nada que ver con lo espiritual. Pero ¿cuáles son esos asuntos del Espíritu, iglesia? Lo sobrenatural viene a través de los dones. ¿Qué son los dones? A ver, cuando nosotros nos convertimos al Señor, el Señor nos hace una obra titánica, transformándonos día tras día en lo que Él quiere, a su imagen y su semejanza. Amén. Pero para esa obra que Él hace en mí y en otro, Dios pone herramientas que se llaman dones. Don viene de una palabra griega que es carismas. Y carisma quiere decir regalo. Entonces los dones Dios los regala a todos. Hay diversidad de dones y operaciones, y todo creyente en Jesucristo, Dios le ha dado dones espirituales. Hay bastantes dones de fe, de ciencia, de sanidad, de milagros, ¿verdad? De discernimiento de espíritu, de interpretación, don de lengua. Aparecen los dones y eso está repartido en la iglesia. Usted y yo, Dios nos ha dado los dones del Espíritu para operarlos espiritualmente. Esto no es una reunión de gente con falda larga y corbata nada más. No rebajes tanto esta reunión. Este es un lugar de gente que ha conocido al único y sabio Dios. Amén. Dice la Biblia en Romanos 8. Mira, los que viven en Cristo Jesús no tienen ninguna condenación. El diablo no sabe cómo atacar. Porque no hay condenación en los que viven en la dimensión del Espíritu. ¿Por qué? Porque viven según el Espíritu y no según la carne.
Amén. A mí me gusta la gente que dice, bueno, he pasado problemas, sí, verdad. He pasado azotes, he pasado dificultades, angustias, soledades, infidelidades, pero estoy de pie. Porque dicen, no vuelvo para atrás por nada. Y eso el diablo no lo puede resistir. Una persona que sabe cuál es la esperanza bienaventurada que el Señor nos ha dado. Yo sigo adelante porque tenemos una mirada puesta en el galardón. Amén, eso es grande. Esas cosas del espíritu muchas veces es relegada en esta época. Hay gente que se volvió lógica. Mucha gente lógica. Mucha gente que conoce pero no sabe. La Biblia dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Mucha gente que sabe mucha letra pero no vive en la dimensión del espíritu. ¿Por qué? Porque tienen conocimiento, mas no tienen sabiduría. Porque el conocimiento sale de la letra o de la ciencia, pero la sabiduría, si a alguno le falta sabiduría, ¿de dónde viene? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Hay mucha gente que sabe muchas cosas, pero no tiene sabiduría. La gente sabe que un cuchillo sirve para cortar un tomate, una cebolla, pero la usan para matar a una persona. Tienen conocimiento, mas no tienen sabiduría. Pero aquí el Señor nos enseña a través de su temor. Si tú temes a Jehová, ¿qué te va a dar el Señor? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová y apartarte del mal. Entonces la gente se llena de la sabiduría del Espíritu y sabe cómo actuar. Yo siempre pongo de ejemplo al hermano Pedro. Hermano Pedro, usted lo escucha predicar y ese hombre tiene un magíster. Y le digo, yo soy doctor del campo, dice el hombre. Y verdad es. ¿Quién le da eso? Dios y la Biblia. Porque las cosas del Espíritu operan en lo espiritual. Diga gloria a Dios. La teología, y hay que tener cuidado con los teólogos que estamos aquí, porque me incluyo. Porque la teología solamente es una perspectiva de cómo yo observo a Dios. Otra persona lo observa de manera diferente. Por eso algunos no creen en la doctrina que nosotros tenemos. Porque no operan en lo sobrenatural, en lo espiritual. Por eso el Señor le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, las cosas del espíritu solamente son comprendidas por la gente que quiera vivir en esa dimensión, a los que el Señor se los quiera revelar, porque le buscan. Dice la Biblia que a los suyos, a los escogidos, Dios le hará saber su pacto. Por eso el mundo vive en otra perspectiva. Ayer vi que hay otra ideología de género por ahí, los binarios o los no binarios. Que no soy hombre ni tampoco soy mujer. Y el día que quiero ser hombre, quiero ser mujer. Y un enredo. Y el espectador le dedica un artículo y Caracol un programa para hablar algo que no tiene ni principio ni de la ciencia, que la genética de ellos no representa su género. Y entonces ¿qué? El día que quiera hacer puerta es puerta, el día que quiera hacer carro es carro. ¿Eso cómo es? Esa es la idea que el diablo ha sembrado en este mundo. Y va a poner instrumentos en todas las naciones para tratar de meter esa ideología y tumbar los principios, pero podrá derrumbar la sociedad y la moral de la sociedad, pero esta iglesia no está bajo los principios morales de la sociedad, sino bajo la palabra de Dios. Y el cielo y la tierra pasan, pero su palabra, ¿alguien lo cree? Permanece para siempre. Aquí no vamos a reemplazar el Espíritu Santo por nada. Qué bueno que nos gusta ser discipulados. A mí me encanta enseñar y hacer discipulado y meterme aquí desde las 5, 4 de la tarde y enseñar y enseñar. Me encanta, pero eso no puedo reemplazar al Espíritu, porque el día que reemplaza al Espíritu, apaga y vámonos. No tiene sentido predicar sin el Espíritu Santo. Y una iglesia, los bautistas tienen templos grandísimos, tienen universidades. Tienen seminarios por todas partes, pero no predican el Espíritu Santo y esos templos están quedando vacíos. Mire el que está en la 43, mire el que está allá en la 21. Templos vacíos. ¿Por qué? Porque no hay manifestación de dones, ni sanidades, ni milagros. Nosotros aquí ni siquiera este templo de nosotros, pero algo sucede aquí.
Algo sucede porque aquí la gloria no es del hombre, aquí la gloria es del Espíritu, el que transformó nuestras vidas. Diga gloria a Dios. Mucha gente se ha vuelto religiosa. Uno de los problemas de mucha gente. Con el tapaboca no se puede cantar. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Cante y después échese poco alcohol que quiera, pero cante. Adore a Dios. Bueno, Wilson es testigo. Esta semana estuvimos en un culto y mientras predicaba cayó el Espíritu Santo y la gente hablando en lengua. Y algunos arrodillados hablando en lengua. ¿Quién va a decirle que no al Espíritu Santo? Y los de bioseguridad, ¿dónde estaban? También hablando en lengua. Ahí vamos a controlar el Espíritu. Si esto no es con ejército, se los acabo de leer, no es con fuerza, es con el Espíritu Santo. El que manda aquí es el Espíritu. El Señor dijo, el Padre de los Espíritus. ¿Ven? La iglesia tiene que estar apercibida que nos quieren apagar la llama. Nos quieren tumbar la casa. Está como el lobo y los 3 cerditos. ¿Verdad? El lobo soplaba y soplaba y le tumbó la casa a los 3 cerditos. Hasta que los 3 cerditos buscaron un buen cemento. Cemento Caribe, me acuerdo de una propaganda de Cemento Caribe, ¿no? Bueno, acá no es Cemento Caribe. Acá es el fundamento que está donde se fundamentaron los apóstoles y profetas. Estamos fundamentados en la piedra que desecharon los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y escuche, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Alguien me puede decir cuál es ese nombre? El nombre de Jesucristo. Denle un aplauso a ese nombre. Aleluya. Gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo. Eso es lo que los demonios respetan. Los demonios no respetan la mata de sábila detrás de tu puerta. Eso no lo respetan, ni la herradura y que para las malas energías. Eso no funciona aquí. Pero invócale el nombre de Jesús para que vea. Aleluya, tiene que huir. Gloria al Señor. No hay poder sobrenatural que pueda soportar el poder del Espíritu Santo. Amén. La religión, la teología, la lógica hacen a muchos cristianos anoréxicos. Cristianos anoréxicos. ¿Qué son los cristianos anoréxicos? La anorexia es una enfermedad que es un desorden, un trauma psicológico, pero que afecta el cuerpo. Entonces es psicosomático. Gente que no come porque la comida le cae mal o la va a engordar y esto, lo otro, figura. Y ya hay desórdenes que le tienen que meter psicólogo, psiquiatra y nutricionista y todo eso porque hay un desorden. Espiritualmente hay muchos cristianos hoy, en este tiempo tan difícil de pandemia, que se han vuelto anoréxicos espirituales. Ya no gustan las cosas del espíritu. A mí me gusta de verdad, y como aquí nos toca repartir cupo, usted no se imagina lo que el pobre hermano Richard, yo le dejo ese trabajo mafioso a él. Le piden cupo y le piden cupo, hermano Carlos, ¿qué hago? Yo te colaboro, yo organizo. Y me puse yo a organizar los cupos esta semana y la gente llamándome. Hermano Carlos, un cupo. Hermano Carlos, un cupo. Y una ancianita, me guarda mi cupo. Cuidadito ese cupo. Me gusta la gente así. Porque hay otros que, si me dan cupo, bien. Y si no, no, tiene que haber deseo. Tiene que haber voluntad. Y ahí opera el Señor. Amén. Hay gente sustituyendo las cosas del espíritu. Cosas que no satisfacen su vida espiritualmente. Le dedican tanto tiempo al pasatiempo. Ese es el problema hoy de esa palabrita llamada entretenimiento. No, es que tengo que entretenerme. Y pasan horas y horas y horas perdiendo el tiempo en cosas que no edifican. La Biblia dice aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Amén. Entonces,
Ni siquiera el espacio del culto se lo honran a Dios, sino que cuando estaban en casa, ustedes no vieron que los primeros días de la cuarentena todo el mundo se ponía hasta la corbata y el culto a las 9 y se conectaban y pastor, aquí estamos en casa, se mandaban la foto, aquí conectados en el culto. Eso fue el primer mes. El primer mes, el segundo mes, ya ni prendían las cámaras. ¿Y dónde está la belleza? Durmiendo, pastor. Ahí ese no fue el que se puso la corbata. Sí, pastor, pero ya el domingo largo, fue largo. No se congrega. Pero si no nos dejan congregar, bueno, virtualmente, nada. Yo una vez aquí, ustedes saben que me molesté, hicimos una reunión por Zoom. Hombre, y vi a alguien comiendo. No hacemos más reunión por Zoom. Ve que respeten el horario del culto al Señor. ¿Cómo que no? Pero yo sí veía familias que se reunían y decían, aquí estamos en culto, y prendían la cámara y decían, eso Dios los honra y Dios los pone en alto, porque le dan el lugar a las cosas espirituales. Porque si nosotros reemplazamos las cosas del espíritu por cosas que no satisfacen nuestras vidas, ni siquiera en la parte espiritual, en el crecimiento, en el desarrollo, nos vamos a estancar. Y hay muchos cristianos estancados. En esos círculos no hay hablar en lenguas. La Biblia dice, a nadie le impidáis hablar en lenguas. ¿Usted se acuerda antes? Bueno, aquí están mis padres y aquí hay hermanos que son de la guardia vieja o de la vieja guardia. En las convenciones de antes a la gente la montaban hablando en lenguas en los buses. ¿Sí o no? Móntelo hablando en lengua y hablando en lengua y no, que ya se está calmando, se está calmando. Cuando sonaba el tambor, otra vez se prendía. Eran cultos que las fogatas duraban 10, 11, 12 de la noche. Las escuelas bíblicas se iban de largo. Así aprendimos acá. ¿Quién dijo que el Espíritu Santo se ha ido? ¿Quién dijo que no puede haber manifestación de dones, de sanidades, donde no hay liberación? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede existir el movimiento que fluye, que da poder, si todavía está la iglesia que ama a su Dios? Si todavía hay gente que quiere vivir esas experiencias. Por ahí subieron una foto de Johnny. Johnny es un pastor allá, un hermano que no era pastor, pero él se creía pastor. Y entonces se iba a predicar a los barrios. Hay un parque muy famoso en Cali y él predicaba allí. Entonces se le acercaban a Johnny. Era un lugar muy feo, frecuentado por gente no muy de buen aspecto. Y Johnny comenzó a predicarle a las prostitutas, a los habitantes de la calle, comenzó a predicarle. Y Johnny comenzó a ganar gente y llevarlo a las iglesias, los llevaba. Él pagaba de su bolsillo y los llevaba. Pastor, mira, este fue el parque. Cuando los pastores vieron eso, y no hay un hombre que tiene un ministerio en el parque. Y le dieron tarjeta de predicador, el John. Por ahí le estaban haciendo una placa bien bonita porque el hombre todavía predica. ¿Qué día le dio un infarto? Ya anciano ya. Y venía una convención. Se escapó del hospital. Se metió allá en la convención. Y en la convención se manifestó un endemoniado. Usted sabe que siempre evento bueno tiene que haber un endemoniado. El endemoniado se da uno cuenta quién está bien con Dios y quién no. ¿Sí o no? Porque hay cristianos que cuando sale un endemoniado dicen, por aquí que es más derecho. El Johnny está por acá arriba. Y de pronto ve que allá hay unos pastores reprendiendo al endemoniado. Y él se va bajando. Y lo ve el pastor de él. ¿Usted para dónde va? Pastor, que no veo que puedan con ese demonio. Yo lo saco. Bueno, usted se me queda quieto. Vea que usted no estaba en el hospital, ¿qué día? Sí, ya el Señor me sanó. No, pero quédese quieto. Quédese quieto. Apenas se descuidó el pastor, ya se metió Johnny. Y no podían liberar al hombre hasta que el demonio gritó, ¡ahí viene Johnny!
y se vuelve. Hay gente que le pesa su vida espiritual. Hay gente que tiene peso, que el diablo respeta. Hay gente que hace notar que vive con Dios. Hay gente que le da prioridad a las cosas espirituales. Este mensaje del evangelio es un mensaje que ofende al pecador, porque tiene que ofenderlo, porque el pecador lleva toda su vida ofendiendo a Dios. Las palabras de la cruz a los que se pierden son locuras, pero a nosotros es demostración de espíritu y de poder. Amén. En este tiempo se necesita decirle de verdad a la gente que la dimensión del espíritu es salvar al hombre del pecado. Pero allá afuera están predicando un evangelio donde un pseudo evangelio, un evangelio falso, donde le dicen al cerdo que es oveja y el cerdito se cree oveja y le dibujan lanitas por arriba, por abajo, pero cuando vuelve el deseo al fango, se va al fango otra vez. Eso dice la Biblia. El cerdo vuelve a su inmundicia. Pero el verdadero evangelio confronta al pecador. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová. Estamos en esta hora, hermanos, hablando de las cosas del espíritu. Y qué bueno sería que no suplantemos las cosas del espíritu. Esta iglesia tiene que darle prioridad al Espíritu Santo. Si algún día el Señor nos toma y se tiene que cambiar el horario y estamos hablando en lenguas, pues para eso vivimos. Amén. Esto no es resultado de religión, porque entre más quieras agradar a los hombres, más religioso te haces. Pero si agradas a Dios, como escuchábamos esta mañana, vamos a tener la provisión de Dios en todo lo que hacemos, porque separados de Él, nada podemos hacer. Usted y yo no vamos a cambiar el Espíritu Santo. De los que están aquí, digan gloria a Dios los que tienen el Espíritu Santo. ¿Sí o no que fue la mejor experiencia vivir ese momento? El Señor en los tiempos de Moisés escribía en tablas. Sí, voy a escribir mi ley en piedra, pero después le dijo a Ezequiel, no, ya no lo voy a escribir en piedra, ahora lo voy a escribir en corazones de barros comunes y corrientes. Voy a derramar la excelencia del poder en gente no perfecta, en gente que le dé la importancia al culto, en gente que ponga a Dios en primer lugar. Amarás pues al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. La gente espiritual es celosa. La gente espiritual vive la celosía del espíritu. Los anhelo con celos, dice el Señor. Te anhelo con celos. ¿Usted cree que al Señor no le duele cuando usted hace cosas que no le agradan? ¿Usted cree que el Espíritu Santo no se entristece? La Biblia dice que hay dos acciones contra el Espíritu Santo. Una, lupeu, que es tristeza. Hay muchos que entristecen. No contristéis el Espíritu Santo. ¿Por qué lo contrista? Por el pecado, por la maldad, por todo lo que a Dios no le agrada, por todo lo profano, por todo lo que el cielo no aprueba. Y es posible que usted tenga el Espíritu Santo y no se ha ido, pero lo tienes triste, lo tienes entristecido, como un padre cuando se decepciona de sus hijos. No lo echa a la calle, no los tira a las tinieblas de afuera, pero siente que hay un pesar en su corazón porque su hijo no cumplió la expectativa. Si hay muchos profanando lo sagrado, pisoteando la sangre del Cordero. Las cosas del Espíritu se volvieron a él locuras. ¿Hace cuánto no hablas en lenguas? ¿Hace cuánto no hay un encuentro personal con Dios? ¿Hace cuánto tú no dejas que haya libertad? Si te arrodillas a orar y no sientes a Dios, si tu matrimonio solo es fachada, si tu corazón tiene raíces, cada día se hace más profunda en lo malo, en lo que a Dios no le agrada.
pero por la misericordia de Dios tú no has sido arrancado. Yo quiero decirte que por la gracia de Dios tú estás donde estás, pero tú cortas la gracia de un Dios infinito. ¿Por qué llegar a la crisis para tomar un nuevo camino? Si tú quieres vivir según el Espíritu de Dios, tienes que agradarlo a Él. ¿Acaso Dios todavía no hace milagros? ¿Acaso Dios no sana a los enfermos? ¿Acaso Dios no pone a hablar a los asnos? ¿Acaso Dios no calma tormentas? ¿Acaso Dios no hace que el cojo salte y los ojos de los ciegos puedan ver? ¿Acaso Dios no puede entrometerse en tu vida y cambiarla? Solo deja que Él llegue a lo profundo de tu alma y va a cambiar tu forma, tu esencia, tu carácter. Hay mucha gente que se quedó estancada, quebrados espiritualmente. Necesitas tener encuentros con Dios. El Espíritu Santo, mis queridos hermanos, no es un concepto, ni teológico, ni religioso. Por eso les digo a los testigos de Jehová, el Espíritu Santo no es una fuerza activa. Por eso les digo a los trinitarios, el Espíritu Santo no es la tercera persona de una Trinidad. El Espíritu Santo hoy es la manifestación de Dios en su iglesia, haciendo morada en ellas. El Espíritu Santo va más allá de la imagen religiosa de la paloma. Es el paracleto de la vida del cristiano. Es el que lo ayuda a caminar, es la guía. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo te guía, te da libertad, intercede por nosotros. Es Jesús manifestado ahora en la iglesia. Es el Maestro, el que da sabiduría. Dios consuela, Dios te da, cambia. Quizás has venido, toda la jornada de tu vida ha sido tropiezos, fracasos, caídas. El Espíritu Santo es sanador. El Espíritu Santo es sanador. El Espíritu Santo levanta. El Espíritu Santo te revela lo profundo de Dios. Con razón el Señor le dijo a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, hasta que seáis llenos de la plenitud de Dios. Otra acción contra el Espíritu Santo es apagarlo. Algunos lo contristan, pero otros lo apagan. Y apagar es cortar el fluir. No dejar que Dios entre a sus vidas. No dejar que Dios sea el soberano y único Señor de su corazón. No sustituyas la presencia de Dios. Quiero que en esta hora alguien pueda decir: Señor, entra a mi vida. Toma mi corazón. Tómame, Señor. Haz de mí, Padre eterno, un instrumento. No quiero hacer nada sin el Espíritu. No quiero hacer nada sin el Espíritu Santo. Cuando se vive en lo espiritual, hermanos, el diablo te va a atacar, pero no te detengas, tranquilo. Mayor es el que está en nosotros. Aleluya, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hace un tiempo yo les dije, hermanos, yo estaba dormido y de pronto me entró una llamada al celular, un número extraño. El Espíritu Santo me dijo: ponte a orar, porque Él intercede por nosotros. Yo me arrodillé, me puse a orar ahí en la cama y entró la llamada. La llamada era un número extraño, no era de Colombia. Yo oré, me acosté. Como a la hora me llamó una hermana: hermano Carlos, ¿dónde está usted? No, aquí en casa, hermana. Vea, tengo toda la noche luchando por usted. Dios me puso que orara por usted. Y quiero decirles que le están haciendo en este momento un altar en un país de África.
Hay poder en Jesús. Levanté a Venus, me puse a orar. Cuando yo me di cuenta del número que me había llamado primeramente, era un número de ese país. Uno a veces no sabe todo lo que se mueve en las esferas espirituales, pero hay alguien que sí nos conecta. Hay alguien que está dentro de usted, que pelea día y noche como guardián, montando guardia a los pies de tu casa, de tus hijos, de tu familia, de tu economía, de todo lo que haces. No rebajes lo que es del Espíritu. El hombre natural no va a percibir lo que tú percibes, no va a creer lo que tú crees. Ellos no comprenden por qué usted se viene, se arrodilla a orar o lee la Biblia, por qué canta. Ellos no lo comprenden. No te detengas a darles explicaciones. Usted vive en una dimensión diferente, la dimensión del Espíritu Santo. Y allá hay milagros, hay gozo, hay provisión, hay protección. Aleluya. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Aleluya. Dios es atraído donde hay movimiento. La mujer del flujo de sangre dijo: yo no me voy a quedar atrás. Si tú no te mueves, el Espíritu Santo no se va a mover. No esperes que Dios venga a la fuerza y te haga con violencia. Eso no lo hace Él. Él es atraído cuando alguien dice: entra a mi corazón, entra a mi vida. Dios es atraído donde hay movimiento. La mujer del flujo de sangre, habían 5,000 personas con Jesús, todos necesitados, pero nadie vivía en la dimensión. Y esta mujer dijo: no me voy a quedar atrás. Si tan solo tocar el borde de su vestido, sé que seré sana. Y comenzó a abrirse paso entre la multitud. Quítate, échate para allá. Deme permiso, Señor. Deme permiso, señora. Esta señora le decía: pero ¿qué vas a hacer? No, a usted no le importa. Quítese, échese para allá. Y dice la Biblia que quizás por donde caminaba dejaba el rastro de su enfermedad, porque botaba sangre. Y de pronto tocó a Jesús. Jesús dijo: alguien me ha tocado. Y había unos ahí que no estaban tan espirituales. Señor, somos muchos, ¿cómo no te vamos a tocar ni empujar? No, es que esta me tocó de manera diferente. Me tocó por medio de la fe, y ha salido virtud de mí. Mujer, tu fe te ha salvado. Ella fue a buscar sanidad, pero Dios le dio salvación y la sanó. Así es Dios. Dios es atraído donde usted se mueve. Gente que diga: yo tengo sed, sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Evan Roberts, el gran gestor del avivamiento en Gales, se metió a orar a un cuarto y le dijo al Señor: Señor, yo quiero que me uses para traer avivamiento a esta nación. Al tercer día Evan Roberts gritaba: oh Dios, dobléganos, dobléganos. Se sintieron ráfagas de viento que llenaron esa habitación. Tan poderoso fue el avivamiento en Gales en los años 1900 que la policía se quedó sin trabajo. No había delincuentes. Cerraron los bares. Toda una ciudad completa se convirtió a Jesús. Ojalá haya alguien así en este tiempo que quiera decirle al Señor: oh Dios, dobléganos. No retengas tu mano, Señor. Yo quiero ser avivamiento, hermano. Si Dios nos ha puesto en esta zona de la ciudad, queremos ser avivamiento. Quiero tener con esta iglesia una antorcha encendida en lo alto, que alumbre tinieblas, que espante fieras. Que en estas 4 paredes, hasta que Dios nos permita estar aquí, el pecador se convierta a Cristo, el enfermo sea sanado, que aquí ocurran milagros, que aquí se restauren matrimonios, que aquí se llene la gente del poder, para cuando salga allá a la calle le pueda decir al mismo diablo: has venido contra nosotros, pero Jehová está a favor de nosotros. Póngase en pie, por favor. Levante sus manos y preséntese a Dios y dígale: Señor, yo quiero vivir en la dimensión del Espíritu. No los oigo, no los oigo. Esto del silencio no existe en la Biblia. Las oraciones silenciosas no existen. Levante su voz
Levante su voz, hable con Dios, interceda, dígale: Señor, úsame para ganar mi familia, úsame, Señor, para predicar, para hacer una antorcha, para restaurar, para sanar. Dame un ministerio, dame dones, Señor, para hablar de las cosas espirituales. Restáurame, Señor, sana mis heridas. Lléname de tu gracia, de tu poder, oh Dios. En esta hora hay Espíritu Santo aquí, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte, de pecado, de inmoralidad, de enfermedad, no tiene ni parte ni derecho en este lugar, hermano. En el nombre de Jesús, aquí está el peso del Espíritu Santo. Hable en nuevas lenguas, según el Espíritu Santo le dé que dé. Habla en nuevas lenguas, renuévate. Hace mucho tiempo que no hablas en lengua, hace mucho tiempo que no sientes a Dios. Hoy hay una oportunidad para decirle al Espíritu Santo: lléname, lléname, lléname. No detengas tu mano, lléname, Señor. Yo navegaré. Quizás viniste